Buenas tardes, soy Alfred López y vamos a explicar unas cuantas curiosidades sobre el cuerpo humano. Todos tenemos un cuerpo humano, está compuesto pues músculos, nervios, huesos, sangre y las diferentes partes del cuerpo. Y vamos a ir poquito a poco explicando algunas curiosidades que tenemos o que ocurren con nuestro cuerpo. Vamos a empezar con la mano. Como bien sabéis, la mano sirve para muchísimas cosas, para agarrar, para señalar, para rascarse, para coger cosas, para comer. La mano es fundamental. Y en la mano tenemos 5 apéndices que salen de ella, que son los dedos. Los dedos de la mano tienen cada uno nombres. Y como curiosidades también de esos nombres de los dedos, vamos a explicar, aparte que los dedos tienen las huellas digitales. El dedo también lleva el nombre de dígito. Por eso, todo lo nuevo, todo lo que actualmente está relacionado con Internet, las nuevas tecnologías, se llama digital, porque también se está utilizando mucho el dedo. El dedo no solo sirve para quitarse los mocos de la nariz, sino también sirve para hacer muchísimas cosas. Pero los dedos tienen nombre, también tienen nombres muy curiosos, y además es que algunos orígenes de los nombres de esos dedos, de los dedos, tienen una curiosidad detrás de ellos. El dedo gordo es el conocido como dedo gordo o pulgar. Antiguamente se creían que se llamaba pulgar porque era el dedo con el que se mataban las pulgas. Sí, y no exagero, se creía que era por eso, que se llamaba pulgar porque era el dedo que se utilizaba para matar pulgas, en una época en la que había muchísimas pulgas y bueno, no había la higiene que hay actualmente. Realmente el nombre pulgar proviene de pollex, que quería decir poder, era el dedo del poder. Era el dedo con que los romanos, pollex, que viene del latín, era el dedo con que los romanos dictaminaban si les gustaba una cosa o no les gustaba, si alguien tenía que vivir o tenía que morir. El dedo índice, y su nombre viene de dedo índice porque es el dedo con el que se indica, el que se utiliza para señalar. Tenemos el dedo corazón, y se llama corazón porque está en el medio y antiguamente se creía que es que desde este dedo hasta el corazón había una vena que era la que llevaba la sangre para toda la mano. De ahí le proviene el nombre corazón. Dedo anular. ¿Por qué se llamaba anular? Anular de anillo, porque era el dedo que ya desde la antigüedad se utilizaba para llevar el anillo. Los emperadores que llevaban anillo, llevaban el anillo en este dedo y también, si os dais cuenta, pues vuestros padres, vuestras madres o las personas que están casadas llevan el anillo en este dedo. Y el dedo meñique. El nombre no proviene del latín como, por ejemplo, el dedo pulgar que antes he explicado, sino que viene del portugués, del menino. Menino en portugués es pequeño. Niño, a los niños, a lo pequeño se le llama menino y viene de ahí, meñique. Porque antiguamente los romanos a este dedo le llamaban dedo auricular. Y se llamaba dedo auricular porque era el dedo con que se rascaban la oreja, con el que se quitaban la cera del cerumen de la oreja. Por eso se llamaba dedo auricular. Estos han sido los nombres de los dedos, pero también tenemos más curiosidades. Seguro que más de una vez habéis visto a vuestros mayores que se truenan los dedos. No es normal que los pequeños lo hagáis, tampoco es demasiado bueno que lo hagáis. Y como veis aquí, se flexionan los dedos y se hace un chasquido. ¿De dónde viene este chasquido? Porque es que en las articulaciones hay un líquido, se llama el fluido el sinovial, que hace que cuando se truenan los dedos, cuando se aplastan los dedos, salgan una serie de burbujitas de aire y que produzcan esa explosión de ruido. Aquí, como explico,
las burbujitas explotan y hacen el ruido que habitualmente escuchamos cuando alguien hace así, taca, 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 taca. Pues ese es eso. No es bueno que los que sois pequeños lo hagáis, eso dejarlo a los mayores si quieren hacerlo. Luego tenemos curiosidades sobre las uñas. Las uñas tienen su crecimiento. Crecen más rápido en los niños y niñas que en los mayores. Cuando eres pequeño te crecen más rápido las uñas. También crecen más rápido los de la mano derecha que los de la izquierda. O también podéis encontraros que crecen más rápido las del dedo corazón que las del dedo pulgar. También tienen sus misterios el crecimiento de las uñas. Seguro que más de una vez os habéis dado un golpe en el codo y os ha dolido mucho más que haberlo dado en otra parte del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama el golpe de la risa? Y se llama golpe de la risa cuando te das en el codo, más que nada porque es que es imposible poderte reír. Duele tantísimo y es por un motivo. Todos tenemos una serie de nervios, de terminaciones nerviosas por todo el cuerpo repartido. Y es que nos pasa uno por el brazo que va desde las cervicales hasta el dedo meñique, que es el nervio ulnar o cubital, que justo cuando pasa por el codo, pasa por todo nuestro interior del brazo, pero justo cuando pasa por el codo, pasa por fuera del hueso y hace que no tenga ninguna protección este nervio. Por eso, cuando te das un golpe en el codo, duele tantísimo. También seguro que más de una vez se os ha dormido la mano, el pie, y dices, caramba, ¿por qué? Y aquel cosquilleo tan molesto, ¿no? Que dices, ostras, que se me ha dormido la mano y que no puedo. Pues esto también tiene sus motivos, ¿no? La causa de que se duerman es porque los nervios que tenemos en el brazo, en la pierna y tal, han quedado aplastadas porque a lo mejor nos hemos quedado dormidos encima o porque nos hemos sentado de una manera que no era la correcta. Y entonces no pasa el riego sanguíneo hacia esa parte, lo que hace es que no reciban toda la información que tiene que recibir ese miembro, esa mano, ese pie, la pierna, y por eso nos molesta, nos duele tanto. Las personas que tienen una mala circulación sanguínea, sobre todo las personas mayores, son más frecuentes a tenerlas, pero a nosotros y sobre todo a los niños, si ponéis una mala postura, que normalmente a lo mejor os colocáis de una peor postura que cuando ya se es mayor, os ocurre tantas veces y dices, jolines, se me ha dormido la mano y tal. Pues es ese por el motivo. Es porque no llega suficiente riego sanguíneo y entonces las señales del cerebro envían de que no son nítidas para saber qué está ocurriendo en la mano o en la pierna. Vamos a hablar del tamaño de la cabeza. ¿Os habéis fijado que, por ejemplo, los niños que cuando son muy pequeños, estamos hablando de niños de meses hasta el año y pico, 2 años, tienen la cabeza proporcionalmente muy grande respecto al cuerpo? Y además esos niños, todos los niños, cuando se es pequeño, cuando comienzan a caminar, como que se tambalean un poquito, como que les cuesta al principio al andar y pierden un poquito de equilibrio. Ese es el motivo, porque es que cuando somos bebés todos, el tamaño de la cabeza es aproximadamente un cuarto de lo que es nuestro cuerpo. Un cuarto quiere decir que si dividiésemos el cuerpo humano en 4 partes, de las 4 partes, una ya sería solo la cabeza. Entonces, es lo que ocurre con los niños pequeños. Una 4ª parte de lo que es todo el tamaño del cuerpo del niño es la cabeza. Por eso es tan grande, le pesa y le cuesta caminar al principio porque no tiene el equilibrio. Según va creciendo y según también él va aprendiendo a caminar, va controlando ese peso, va creciéndole el cuerpo y la cabeza va cogiendo ya la proporción normal, excepto algunas personas que se le queda un tocho grande, ¿no? Pero bueno, eso ya son porque son cabezones.
También tenemos muchas curiosidades respecto al color del pelo, porque unos tienen el color del pelo de un color, otras personas tenemos los que tienen el pelo, yo tengo poquito, y tienen. La cabeza humana, el promedio, vamos a hablar siempre de promedio, tiene un promedio de 100.000 folículos pilosos, quiere decir los puntitos que hay en la cabeza de donde surgen los pelos. En cada folículo piloso produce 20 pelos. Entonces, calcular, si hay unos 100.000 por 20.000, calcular, una cabeza aproximadamente puede tener unos 2 millones de pelos, aproximadamente, de cabellos que le sale. Pero claro, no todo el mundo lo tiene igual. Unos tienen más cabello y otros tienen el cabello. Es cuando si alguna vez habéis oído decir, tengo el pelo muy pobre. No es que no tenga dinero en el pelo, sino es que tiene poco pelo, poca cantidad de pelo o poca densidad. Y es que las personas rubias tienen un promedio de 146.000 folículos. Así que hemos dicho que la media era de 100.000. Los rubios tienen un poquito más que el resto, porque los que tienen el cabello negro tienen unos 110.000. Y los que tienen el cabello castaño, podríamos decir que están en la media, con unos 100.000. Y sin embargo, los pelirrojos son aquellos que tienen menos folículos y tienen un total de 86.000. Tienen el pelo menos denso, menos cantidad de pelo. Pero también hay otra curiosidad. Hay rubios, hay morenos, rubios, rubias, morenos, morenas, pelirrojos, pelirrojas. Pero no hay gente con pelo verde o azul, ¿verdad? Natural, ¿eh? Hay gente con ese color de pelo, pero porque se lo tiñe. ¿Por qué razón no nos crece el pelo o el cabello de un color determinado? Y es que tenemos un responsable que es el que hace que nos crezca el pelo de un color u otro, y ese es la melanina. La melanina que lo tenemos todos en nuestro cuerpo es la que determina el color de nuestro pelo, es la que determina que nos pongamos más morenos cuando vamos a la playa y si nos da el sol. Y entonces es que de la melanina hay dos variedades. La eumelanina, que es la que da las tonalidades oscuras, por ejemplo, para las personas que tienen el cabello castaño o moreno, marrón, y eso. Y luego está la feomelanina, que es aquellos que tienen el cabello rubio o rojo, o pelirrojos. La mezcla tanto de la eumelanina y la feomelanina es lo que hace que tengamos las diferentes tonalidades más oscuras y más claras. Pero ninguna mezcla de esa hace que se nazcan el color azul o verde. Ese es el motivo por el que nadie, absolutamente nadie, de momento, hasta el día de hoy, ha nacido y le ha crecido de forma natural esos dos colores de... Tengo un voluntario que me quiere hacer una pregunta, dime. ¿Qué pasa si se mezclan los dos tipos de melanina? Si se mezclan, se pueden tener diferentes tonalidades de color, o sea, unos rojos más chillones o unos amarillos, un marrón, pero nunca saldrá el color azul o verde. Eso es lo que ocurre. No, la mezcla de los dos nunca darán el color azul o verde, sino que darán tonalidades diferentes de rojos, de marrones, negros. Pero es que cuando estoy en la playa se me pone más moreno por verano y en primavera, pero cuando empieza otoño y en invierno se me pone rubio. Pues mira, normalmente es al revés. Cuando te da el sol se pone rubio y cuando es invierno se pone... Porque el sol ayuda a aclarar y la melanina hace que salga el pelo rubio. Pues eso, ninguna combinación. Luego tenemos el melanoncito, que es el que produce la melanina, y el no tener el melanoncito, o el no tener este pigmento en el cuerpo es lo que hace que cuando te haces mayor vas produciendo cada vez menos melanina
melanina, menos melanoncito, y por eso a las personas, según cómo vamos cumpliendo años, nos va saliendo lo que son conocidas como canas o pelo blanco. Pero hay unas personas, las personas albinas, que se conocen como albinas, que no lo tienen y padecen el albinismo, que son también aquellas personas que tienen el pelo todo blanco, las cejas incluso son muy pálidas de piel y no les puede dar el sol porque les daña el sol. También tenemos las cejas y las pestañas, y también las tenemos no por capricho, sino porque tienen su función. Vamos a hablar primero de las cejas. Las cejas sirven para muchas cosas, entre ellas para protegernos el ojo del sudor. Cuando cae el sudor, cuando estamos sudando o cuando cae la lluvia, para evitar que nos entre directamente al ojo, lo que hacen las cejas es que primero o empapan ese agua del sudor o de la lluvia, o hacen que se desvíe. Las cejas, como explico aquí, las cejas desvían ese agua, ese sudor, y hacen también atrapar también todas aquellas polución que pueda haber en el ambiente, que nos pueda dañar o que pueda caer en un momento dado, y que también queden enganchadas, porque eso es un poco también de protección. Y las pestañas tienen aproximadamente una misma función. Las pestañas evitan también que cualquier polución, cualquier cristalito, cualquier arena, polvo, se nos metan en el ojo, porque al pestañear lo que hacemos es que atrapamos todo eso que está volando. Evidentemente, muchas veces nos entra, porque no queda más remedio de que nos entre incluso una pestaña, que nos entre una pestaña y nos moleste, ¿no? Pero la función de ambas hace que atrapen. Además hace que para filtrar el sol que tanto nos molesta, nosotros al pestañear lo que estamos dando es también un poco de respiro a nuestros ojos ante la molestia del sol, y por eso hace que podamos tener los ojos mucho mejor. Y eso es un poquito la función que tienen tanto las pestañas como las cejas, ya que es un trabajo conjunto. Dime. ¿Perdona? Los ojos también tienen esa parte también del productor de los colores. Igual que tú tienes más melanina y puede ser más de un tipo para tener el pelo marrón o oscuro, o otro lo tiene rubio, o otro lo tiene pelirrojo, con los ojos ocurre lo mismo. Cada uno tiene una serie de pigmentos que hacen que tengamos los colores. De pequeños todos los niños, si os dais cuenta, los bebés tienen los ojitos todos muy claritos. Dice, hoy me ha salido un niño con los ojos azules, pero según cómo va creciendo, se van oscureciendo. Dientes. Tenemos una serie de dientes, nacemos y nos crecen los dientes, nacemos sin dientes, a no ser que sea un caso excepcional, y nos van saliendo los dientes. Las primeras piezas que nos salen son 20 piezas que se conocen como dientes de leche. El nombre de dientes de leche se les llama así, no es porque sean de leche los dientes, sino que salen cuando estás en el periodo de amamantar. De amamantar quiere decir de tomar la leche, sea en biberón o del pecho de tu madre. Y por eso son conocidos como dientes de leche. Solo tenemos 20, que son los suficientes para lo que necesita un niño de cuando nace o cuando le empiezan a nacer, hasta que empiezan a caerle y a crecerle los nuevos, donde ya entonces le empiezan a crecer los molares, que son los que realmente luego trituran cuando comemos carne. Porque cuando somos muy pequeños, no necesitamos esos molares, porque primero no tenemos el espacio suficiente, y después lo que ocurre es que no se necesita, porque un niño muy pequeño no come carne, no se le suele dar carne. Estoy hablando de niños muy pequeños, no ya de cuando tienen vuestras edades. Luego es cuando ya creces, te salen las 32 piezas cuando ya eres mayor. Entre esas 32 piezas hay 4 que se llaman las muelas del juicio. El nombre de muelas del juicio reciben el nombre de que en la antigüedad se tenía la creencia que cuando salían a partir
y esto no es una regla exacta, pero se calculaba que a partir de los 25 años salían esas muelas, una persona ya tenía juicio, pero no se refiere a un juicio de ir a un tribunal y que te juzguen, sino juicio era la palabra con la que se conocía el conocimiento, el raciocinio, cuando una persona pues, ya estaba preparada pues, para trabajar, para ir a mantener una familia. Ese era el momento del juicio para los adultos. Por eso se llaman muelas del juicio. Y hablando de barriga, hablando de estómago, cuando tenemos hambre normalmente nos hace un rugido el estómago. A lo mejor no hay nada más fastidioso que estar, por ejemplo, en el cine, en una reunión, en algún sitio donde está todo el mundo callado y de repente a uno le empieza a rugir el estómago. Y además es que se escucha muchísimo, ¿no? Y dices, caramba. Bien, eso tiene un porqué, y es que nuestro estómago y nuestros intestinos están continuamente en contracción. Están todo aquel líquido, comida, todo lo que hemos ido ingiriendo, pues hay unas contracciones que los van llevando hacia el intestino para luego expulsarlo a través de la orina, de las heces, de todos nuestros aparatos de expulsión de todos los alimentos y líquidos. El estómago, para digerir, realiza la digestión, como bien sabéis, y todo, tal y como se ha realizado la digestión, luego tiene que irlo empujando hacia los intestinos. Para empujarlos necesita ir contrayéndose. Cuando no hay alimento en el estómago, y el intestino pasa lo mismo. El intestino los va empujando para que vaya ya hacia la parte del ano, que es por donde luego se expulsan las heces, o la caca, también como se conoce. Pues todo esto hace que pues se vaya empujando, que vayan contrayéndose, que estén continuamente. Cuando no hay alimento en nuestro estómago, es cuando hacen el rugido, porque mientras que hay alimento, parece que queda todo como más apagado ese ruido, porque tanto el estómago como los intestinos están continuamente, están sin parar haciendo esas contracciones, pero es cuando no tenemos alimento en el estómago cuando se hace ese ruido. Y ese ruido se conoce como borborismos. Ese es el nombre técnico que tiene el rugido que tenemos en el estómago. No porque no tengamos alimento en el estómago y nos ruja el estómago, quiere decir que tengamos hambre. No siempre se tiene hambre porque tengas el estómago vacío. Hay que comer, ya sabéis, 5 veces al día, pero que esté vacío el estómago no quiere decir que tengamos hambre. Pero sí que se produce ese sonido, ese rugido, cuando hemos tenido el estómago vacío. Y es que además el estómago, antes estaba hablando del estómago, los intestinos, el estómago tiene un revestimiento. Este es el estómago, y el estómago tiene una serie de ácidos que son los que se encargan de deshacer toda la comida que hacemos para que luego se conviertan en las heces, en las cacas que luego tenemos que expulsar. Cada 3 o 4 días nuestro estómago tiene que cambiar ese revestimiento, tiene que formar, porque la mayoría de ese revestimiento también se va perdiendo y se va yendo por los intestinos. Si no tuviésemos ese revestimiento, los ácidos que tenemos en el estómago nos harían daño, nos harían úlceras. Por eso hay personas que a veces, no sé si habéis oído alguna vez, alguna persona que dice, uy, tengo una úlcera de estómago, y es porque en algún momento dado se ha quedado sin revestimiento en un momento concreto de su vida, y lo que le ha hecho es que los ácidos que tenemos, que son capaces de deshacer cualquier alimento que tomamos, sea carne, sea pescado, sea pan, sea cualquier cosa, lo que hagamos es que se deshagan. Seguro que más de una vez también os han dicho que si os tragáis un chiclet, ese chicle luego vais a estar 7 años para expulsarlo. Eso es mentira, es un mito también. Es un mito. El chiclet, igual que cualquier alimento, tal y como te lo tragas,
pasa a la digestión y los ácidos que tenemos en el estómago se encargan de deshacerlo, de mezclarlo con el resto de alimentos y que los expulsa hacia los intestinos, y el intestino pues luego acabas expulsándolo pues o esa misma tarde o al día siguiente o dentro de 2 días, pero con el ciclo normal que tenemos nosotros en la digestión y expulsión de las heces. Así que el mito aquel del chicré y los 7 años es también mentira. También os he hablado del estómago y los intestinos. Y es que tenemos una longitud de intestinos que es bestial. Los intestinos los tenemos todos doblados, unos para adentro, unos para afuera, así, toda la cavidad que tenemos desde aquí hacia abajo. Y es que si no lo tuviésemos de esta manera tan enrollada, no nos cabrían. Ya es que tenemos, teniendo en cuenta que una altura de una persona media, pongamos 1,70 m, son 4 veces la altura de esa persona lo que miden los intestinos. Quiere decir que los intestinos de una persona adulta midan o pueden alcanzar hasta los 7 metros. Para que cupiesen dentro tendrían que estar o tienen que estar de esta manera. Por eso es preciso que nuestro organismo haya hecho que lo tengamos puesto de este modo. Cambiamos a por qué nos ponemos a tiritar cuando hace frío. Seguro que Bilbao es una ciudad que cuando hace frío, y hace frío de verdad. Cuando nieva, cuando hace frío. Y empezamos a temblar. ¿Pero por qué? Pues es porque tenemos una reacción de nuestro cuerpo de defensa. Nosotros tenemos, nuestro organismo es homeotermo. Homeotermo quiere decir que regulamos la temperatura de nuestro organismo interno. Nuestras partes de dentro, el corazón, nuestras vísceras, nuestros órganos necesitan estar a una temperatura constante. Haga frío o haga calor. Y si hace frío, tienen que producir el suficiente calor para que se mantengan calientes nuestros órganos internos, para que no se enfríen y pudiesen llegar a un problema de salud. Lo mismo ocurre a la inversa. Bueno, primero vamos a acabar con esto del frío. Lo que hace el cuerpo es que empieza a agitar nuestros músculos. Nuestros músculos producen una cierta energía, que es lo que hace, se relaja y rápida, y empiezan a agitarse. Claro, nosotros no lo notamos, pero es lo que nos da a nosotros el temblor, ese temblor, y es lo que hace que nuestros órganos internos se mantengan calientes. Y es lo mismo que ocurre cuando hace, como he dicho, tienen que mantener una misma temperatura, aproximadamente esa temperatura tiene que estar 37 grados, no es bueno que suban de los 37, no es bueno que bajen de esos 37, claro que siempre puede haber un poquito de variación, pero en cuanto nota en nuestro cuerpo, en nuestro organismo que hay variación, es lo que hace ponerse a temblar. Y lo mismo cuando hace mucho calor, ponernos a sudar. Nuestro cuerpo se pone a sudar para refrescar nuestro, no solo cuerpo, sino también nuestros órganos. Cuando hace mucho calor fuera, para que nuestro cuerpo, si hace más calor que el que necesitan nuestros órganos, para que se mantengan a los 37 grados, pues se pone a sudar. Esto es un poco también lo que ocurre. ¿Por qué somos incapaces de andar con los ojos cerrados? ¿Lo habéis probado alguna vez de caminar con los ojos cerrados en línea recta? Es imposible. Uno se tuerce. ¿Y por qué? Porque uno va haciendo ceses, claro, no hace unas ceses tan exageradas. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que no es exacto. Tenemos una parte del cuerpo que es más grande que otra. Es muy pequeña la diferencia. Tenemos un ojo que es más grande que el otro, tenemos una parte que es más ancha que otro, más larga, más ancha, más corta. Y es que lo mismo ocurre con nuestras extremidades, con nuestras piernas. Esta pequeñísima diferencia, hay personas que se les puede notar más y hay personas que se les notará, como a la mayoría, muchísimo menos. Pero esa
pequeña diferencia de largura en nuestras extremidades es lo que hace que no podamos caminar rectos con los ojos cerrados, ya que nuestros ojos son los que nos guían cuando vamos caminando y nos están indicando por dónde tenemos que caminar, que no hay ninguna variación. Cuando cerramos los ojos, lo que hacemos es que no tenemos ese control sobre nuestras piernas y entonces ya se impone la pierna más larga o la más corta, y es lo que hace pues que te puedas torcer en un momento y perder ese sentido de la orientación. Ahora preguntan, no, por favor, es que si no se me acaba el tiempo y tenemos muy poquito. Luego, si sobra tiempo, me hacéis preguntas de lo que queráis. Entonces, por eso, que cuando caminamos, los ojos envían las señales a nuestro cerebro y nuestro cerebro, estamos caminando y nuestro cerebro, claro, son automáticas, es la que está determinando cómo tenemos que ir recto. Si cerrásemos los ojos es lo que haría que fuésemos torciéndonos o que nos girásemos. Hay personas que después de mucho ensayo, con los ojos cerrados, son capaces de conseguirlo. Evidentemente, todo con entrenamiento se puede hacer. Y una persona que a lo mejor es invidente, o sea, es ciega, después de estar mucho tiempo siendo ciega, siendo invidente, un pasillo lo recorrerá mucho más recto que una persona que no es invidente y que se tuerce y tú dirás a lo mejor, caramba, yo no soy ciego y me tuerzo, y esta persona que es ciega, que es invidente, sí que va recta, y es porque ya con todos los años ha conseguido que su cerebro controle, se ha aprendido de memoria ese camino, por decirlo de algún modo. Todos necesitamos dormir, todos llega un momento del día en el que estamos cansados, tenemos que dormir. Pero hay gente que duerme menos horas, hay gente que duerme más. Cuanto se es más pequeño hay que dormir más y más horas, incluso hasta más seguido. Por eso cuando los bebés duermen 3 horas, se despiertan, están un par de horitas y vuelven a dormir otras 3 horas. Cuando somos adultos cada vez vamos durmiendo menos, pero todos necesitamos dormir. Podemos estar varias semanas sin comer, pero nuestro cuerpo no está preparado para no dormir. Por eso, nosotros podemos estar varias semanas sin comer, bastantes días sin beber, pero en el momento de que te pasas más de 11 días sin dormir, falleces. El cuerpo, quiere decir 11 días seguidos sin dormir. Por eso el cuerpo necesita recuperarse y necesita pues dormir cada X periodo. Los bostezos, seguro que habéis bostezado más de una vez y al de al lado se le ha pegado el bostezo, o a la inversa, han bostezado a alguien y os ha pegado el bostezo. Eso tiene un efecto que se llama ecocinesis, y eso quiere decir imitación de lo que está haciendo el otro. Y es que tenemos unas neuronas que, voy a ir un poco rápido porque me parece que se acaba el tiempo. ¿Qué hora es? Vale, pues voy a acabar ya, me parece que ya me estoy alargando. Tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que quiere decir que imitan lo que está haciendo el otro. Por eso, cuando vemos a alguien bostezar, nosotros también nos entran esas ganas de bostezar. Y es lo mismo que ocurre con la risa contagiosa, cuando alguien ríe y otro se pone a reír. O cuando alguien llora y nosotros nos emocionamos. Pues esto es lo mismo que ocurre. Esas neuronas espejo o neuronas especulares lo que hacen es imitar lo que ven en la persona que tenemos enfrente. Por eso se nos contagian los bostezos, la risa, etc. Y ya la última, ¿por qué somos más altos por las mañanas que por las noches? Todos somos más altos por las mañanas que por las noches. Y es que tenemos eso, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestras vértebras, la columna vertebral, y entre cada vértebra tenemos unas esponjitas, por decirlo de alguna manera, que lo que hace, esos cartílagos intervertebrales, lo que hacen es que a lo largo del día se vayan comprimiendo, y cuando se comprimen hacen que, por nuestro peso,
que perdamos a lo largo del día, desde que nos hemos levantado por la mañana y nos hemos ido por la noche a la cama, aproximadamente entre 1 centímetro, 2. Luego por las noches, esto en una edad adulta, cuando se es pequeño se pierde menos. Luego cuando descansas por la noche, esos cartílagos intervertebrales se vuelven a expandir, se vuelven a separar y por la mañana eres eso, 1 centímetro, centímetro y medio más alto que cuando te acostases. Algún día, hombre, tendría que ser con 1 metro de bastante precisión, pero algún día podríais probarlo en vuestra casa. Incluso en los corredores de maratón que corren los 42 kilómetros y pico, cuando van corriendo, cuando terminan de correr, ellos aún es más bestia, porque llegan a perder hasta 3 o incluso 3, no llegan a 4 centímetros, pero 3 casi seguro que lo pierden por la cantidad de esfuerzo y porque se han ido contrayendo esos cartílagos que hay entre nuestras vértebras. Eso es todo, queridos. Quiero agradecer a todas estas personas que son las que gracias a ellas se ha montado este Naucas Kit. Y bueno, daros las gracias a vosotros por vuestra presencia, comentaros que mi nombre es Alfred López, tengo un libro. Si quiere alguien comprar el libro de curiosidades, lo venden abajo, lo venden también en LM Libros. Tengo un blog donde podéis seguir todas este tipo de curiosidades, ya sea para niños como para adultos, que se llama Ya está listo, que todo lo sabe, está dentro de la página de 20minutos.es. Y luego, a quien le gusta, a los padres, madres que le guste la historia, pues también tengo un blog de historias en Yahoo. Muchísimas gracias.